mujer no está implicado, no hay una diferencia que por ser mujer se nos trate en muchos de los casos, a menos de que sea un padecimiento únicamente femenino. Pero yo lo que me refiero específicamente con esto, y es como darles el tema que una gripa de un hombre no debiera ser tratada con el mismo medicamento que una gripa de mujer, porque somos, corporalmente funcionamos totalmente distinto. Y esto se los digo porque realmente no tenemos muy claro qué implica ser mujer. Yo ayer tuve la oportunidad de dar un taller bellísimo para niñas, y ese taller se llama Las virtudes de nacer niña, y la primera pregunta que hice, y es como un poquito doliente, es ¿quién de ustedes, y se las pregunto a ustedes todas mujeres, quién de ustedes saben que no esperaban su familia que ustedes nacieran niñas, que de pronto nacieran hombres? Y la verdad es que el número de personas que hemos pasado por esa situación es muchísima. Entonces tú te pierdes como de ese camino de entender qué fue lo que tú no tenías o por qué esperaban un niño o qué pasaba ahí. Entonces esa primera pregunta que yo pongo y que abro, a mí me invita a estudiar sobre lo femenino. ¿Qué implica el ser mujeres y cómo podemos adentrarnos a entenderlo con realmente integrando esas cualidades que nos conforman y que nos hacen especiales? Entonces, bueno, yo de entrada les digo que el haber nacido mujeres tiene un deleite maravilloso y que es algo que nos tenemos que dedicar a escudriñar, porque tenemos tantas posibilidades y así nacimos. Entonces realmente hay que aprender de nuestras vivencias. Yo tengo claro a través de todas las oportunidades que he tenido de aprender de mucha gente mayor, aprendo mucho de las mujeres mayores, unas tías maravillosas, otras que no son mis tías y me las he hecho mis tías, gente de muchos diversos estratos. Y las mujeres mayores tienen muchas respuestas. Ahí pueden encontrar ustedes también grandes puertas. Pero hay dos cosas que yo creo que como seres humanos, y no son cosas, dos circunstancias que nosotros realmente tenemos en la vida. Y la primera es tiempo, y no tenemos mucho. Digo, yo soy una mujer de casi 50 años, y pues me quedarán 30, 40. Y la otra cosa que tenemos es el cuerpo. Entonces, uniendo un poquito esos dos conceptos, pues nosotros tenemos que tener una conciencia corporal, de modo que sepamos qué vamos a hacer en ese tiempo que nos queda y qué clase de vida o qué calidad de vida vamos a llevar para en adelante los años subsecuentes. Y me interesa mucho como subrayarlo porque pues ya tenemos la referencia de nuestras madres y abuelas. Entonces ahí, por ejemplo, hay un parámetro que de pronto ya tenemos colgado, que si atrás tuvieron tal o cual padecimiento, también nosotros lo tenemos. Y ahí hay que subrayar mucho el que no necesariamente nosotros vamos a caer en las mismas situaciones o no aceptarlas de inicio, porque el ya saberlas ya es una gran ventaja y el saberlo nos hace que tomemos conciencia de cómo evitarlo. Realmente el contenido genético no nos predispone, porque nosotros vivimos de otras maneras, nos alimentamos de otras maneras, mejor o peor, ese ya es otro asunto, pero no estamos viviendo en las mismas circunstancias y podemos dejar de vivir en la circunstancia que nos lleve a repetir ese patrón en cuanto a enfermedades. Entonces voy al tema de nuestra relación con el cuerpo. Y esto es muy interesante porque el cuerpo poco le pertenece a la mujer. En realidad somos de muchos años las bebitas de mamá, las bebitas de papá. Después pasamos a investigar con los novios, 1, 2, los que cada quien decida tener. Y el cuerpo le va perteneciendo a otros. Después al esposo que elegimos. Y después nuestro cuerpo le pertenece a los hijos. Y entre el tanto, pues hay siempre médicos a los cuales también nos dicen qué hacer con el cuerpo. Entonces, el que nosotros hagamos un alto y nos demos cuenta, ¿por qué el cuerpo no es nuestro? Pues porque nosotros no nos hemos detenido a investigarlo, en principio.
Y segundo, porque todas estas intervenciones pues nos hacen pensar que son otros quienes tienen que conocernos antes que nosotros. Entonces, esto de entregar el cuerpo, pues sí lo entregamos, pero sin nosotros conocerlo. Entonces ya ahí hay una separación de nosotras mismas con nosotras mismas. Y caemos en tal separación que de pronto nuestro cuerpo nos es muy ajeno, de pronto nos da asco, y este asco me refiero a que, por ejemplo, la menstruación nos cuesta mucho trabajo. Siempre hay un gran rechazo y eso es preocupante, porque si nosotros vemos la aceptación de la menstruación de las abuelas y el rechazo que hay de nuestras adolescentes por la menstruación, pues eso ya tiene mucho que ver con el proceso materno y con el proceso mujer. Entonces, observen ustedes cuál es su contacto con su menstruación. A mí ahora que descubrí no hace mucho, por ejemplo, la copita, que es una de las novedades de la evolución para muchas cosas, tanto ecológicas, pero esta copita que búsquenla por ahí, el tener contacto con la sangre directamente es realmente hermosísimo. Primero porque al quitarla, pues uno toca la sangre y la sangre está caliente, la sangre está viva, tiene unos colores impresionantes y olerla es como oler hierro, es una sangre viva, es una sangre sana. Y uno, como siempre está acostumbrado a esos aromas de las toallas que están llenas de químicos, pues eso ya es así como, esto huele raro o esto es sangre, ¿no? Entonces, recuperemos realmente el contacto con nuestros fluidos, porque bueno, ahora estoy hablando de la menstruación, pero hay otro tipo de fluidos femeninos que nos dan tanta información siempre y cuando estemos en contacto con ellos. Entonces, todo esto que pareciera que nos separa, es nuestra responsabilidad como darle la vuelta y realmente dejar de despreciarnos y dejar de sentirnos gordas y feas. No encuentro yo motivo por el cual nos empecemos a llenar de etiquetas. La variación de mujeres que existe en razas, colores, tamaños, realmente esa diversidad de formas femeninas que existen va más allá de decirnos gordas o flacas, ¿no? Realmente una mujer que se empieza a descubrir y a apreciar merece observarse, ¿no? Y observen al andar, realmente hay muchas referencias de las cuales uno puede tomar pues ejemplo, porque no se trata tampoco de llegar a esa mujer con ese cuerpo Barbie que por tantos años nos marcaron. Realmente yo creo que el contacto con el cuerpo es desde otro lugar. Y de pronto viene una teoría y te dice que tu cuerpo es un templo. Y entonces sí, mi cuerpo es un templo, entonces yo dejo entrar al templo a quien llegue de buena manera al templo. Pero el templo de pronto pues tiene esta connotación de tan sagrado que aparta, ¿no? Que es como también muy ajeno. Y entonces el templo no te invita a que tú te adentres a conocer qué es lo que hay dentro. Luego viene otra teoría y dice, no, tu cuerpo es como un libro. Y pues bueno, pues será como un libro, pero nos quedamos en la portada, porque poca gente realmente abre para descubrir qué hay dentro. Y pues desafortunadamente contamos con que nos enseñan la anatomía en papel. Entonces, pues se nos hace muchísimo más lejano lo que tenemos y que debiéramos de investigar teniéndolo. Entonces a mí me encantó, después de mucho leer y después de mucha gente que me enseña a llegar y a contactar con mi cuerpo, esta teoría de que el cuerpo es como un territorio, ¿no? Entonces cada quien puede imaginarse como este pequeño terreno, y en un terreno como si se desplegara la piel y esa piel la habitaran hormigas y le pasaran vientos y hubiera cambios, ¿no? Todos esos cambios que se suscitan en las estaciones de un terreno, pues suceden en el cuerpo, ¿no? O sea, nosotros realmente, dentro de nosotros viven cientos de habitantes,
pasamos por una cantidad de situaciones. Esta teoría, por ejemplo, que dice que todos en algún momento padecemos cáncer y que, bueno, pasa por nosotros y se va, y que si la circunstancia te causa que tú encuentres el cáncer ahí, bueno, pues entonces ya lleva un proceso de tratamiento, ¿no? Pero pasan tantas cosas en el cuerpo y nosotros no nos damos cuenta. Aquí una invitación atenta a que le pregunten a ustedes mismas y a sus hijas o a las mujeres que tengan cerca, es si detectan de qué ovario sale el óvulo en su menstruación. Es una sensación muy sutil, pero hay una gran mayoría de gente que tiene esa sensibilidad, y no les describo cómo es la sensación, pero obsérvense, porque ese ciclo que es completamente sincrónico, se puede ser sensible a eso. También tengo muy claro de muchas mujeres que me describen, por ejemplo, el momento de concepción. El momento en que el óvulo y el espermatozoide tienen, hay una fusión, hay quienes tienen esa sensibilidad de saberse en ese instante embarazadas. Y eso es bellísimo, porque podríamos evitar tanto estrés de que sí, que sí, no, que si me cuide, que si no me cuide, si supiéramos más cómo funciona nuestro propio cuerpo. Y eso se trata nada más como de abrirnos a escucharlo. Y esta parte, y regreso a la concepción de habitarnos en este territorio, me gusta mucho volver a pensar en lo de las estaciones. Y fíjense, si planteamos a la niña que ya fuimos, en este tiempo de primavera, ¿no?, que se está desarrollando, que está creciendo, donde todo es un permanente manifestarse, y luego pasamos al verano, donde estamos en este tipo de incertidumbre, donde empezamos a menstruar y entonces ya te conviertes en forma y en todo tipo de desarrollo en una mujer. Todavía no sabes ni cómo ni para qué, y entonces ya estás en una edad donde puedes estar abierta a ser mamá, ¿no?, a reproducirte. Es como este verano donde todo sucede, que está lleno de vida, lleno de acción, y uno empieza a reconocer sus emociones y los afectos y los deseos. Y entonces luego viene el otoño. Y en el otoño es cuando pasa la mujer a esta etapa de retirarse la menstruación, y entonces es como este enorme cambio el otoño, pero el otoño tiene una fortaleza y una viveza muy interesante, que se nos ha dicho siempre que es ahí donde se te caen las hojas y donde ya no vales nada. A ver, no, eso no es así. En realidad, la época de mayor fortaleza de las estaciones es el otoño, porque el otoño se prepara para la transformación del invierno. Y el invierno pues sería la mujer anciana, la mujer que tomó una serie de decisiones en su vida para llevar su cuerpo y su vivencia a ese momento de sabiduría hermoso, donde ya no les importa nada, ¿no? Ya no estás preocupada por la bolsa, ya no estás preocupada por el marido, ya no estás preocupada más que en esa templanza de afecto. Y observen a las ancianas. La verdad es que tenemos tan tergiversado el entendimiento de lo que implica crecer, y las ancianas que tengan a su alrededor, obsérvenlas y obsérvense en ellas, porque lo que sucede es que queremos siempre estar agarradas de la primavera y siempre querer estar agarradas del verano, y eso es imposible. Y aparte aquí voy a integrar una información de las estaciones. Hay un periodo que es el más caliente del año, que sucede previo al otoño, que se le llama el estío. Es tan brutal el cambio del verano al otoño que sucede en este periodo de tiempo donde todo se empieza a calentar para transformarse. Y en la mujer ese periodo es el climaterio, justamente, porque es esa preparación, porque todo tu cuerpo va a cambiar. Entonces, a mí me encanta la etimología de la palabra climaterio, que significa escalera. Y la mujer en el climaterio tiene la decisión de subir la escalera o bajar la escalera. Y si sube la escalera,